Esta perdida mirada no hace más que rezar. Llora por ti en la oscuridad sin parar. Y estos brazos que se han quedado a solas solo quieren tus abrazos sin dar más vueltas. El canto de Zoe Vega se perdía entre los sonidos metálicos que resonaban en la estructura colosal de la plataforma de lanzamiento orbital. Colgaba de un arnés sujeto a una barra transversal, suspendida sobre un mar de tuberías, pasarelas, con puertas presurizadas y conductos que expulsaban vapor tibio. A esa altura, la Forward Operating Base Prometheus se divisaba ajena y distante, levantada sobre el borde oriental de la isla de la Encrucijada. La base era una amalgama de acero, terrano y cristal eitheriano. Desde su posición, podía verse, hacia el sur, la selva espesa que cubría la isla como un manto verde ondulante. Hacia el norte, los acantilados caían en picada hacia mares azul oscuro, atravesados por corrientes bioluminiscentes. Las brisas traían olor a sal, metal y humedad vegetal. Me diste palabra, yo te creí, me diste una promesa y la rompiste ahí, la partiste en dos como un vaso de cristal y ahora mi alma no encuentra descanso ni un lugar. Zoe tenía la cara brillante de sudor con mechones de su cabello oscuro pegados a la frente. La armadura ligera de combate, camuflada en tonos de selva, estaba manchada de hollín, grasa y pequeñas motas de tierra. Entre los pocos espacios de piel visible, brillaban pecas desordenadas que la hacían parecer más joven. Era atractiva, sí, pero en ese momento parecía la encarnación del desastre técnico. Eso jamás la detenía. Con una llave extendida sobre un panel del satélite militar que estaban a punto de poner en órbita, canturreaba sin pudor mientras se balanceaba en el arnés. ¿Gala? Coro en 3, 2, ya. La figura impecable y casi etérea de Echo 25, Gala, permanecía sujetada a la estructura con una precisión exacta. Su piel artificial era blanca como nieve. El cabello rosa pastel atado en una coleta limpia flotaba ligeramente con la brisa. Sus ojos violetas, perfectos y estáticos, registraban cada movimiento de Zoe. Al recibir la orden, Gala sincronizó su voz al compasado ritmo musical. Esta mirada, nena, sigue llorando. Ha visto 1000 amores, van y vienen desfilando, pero ya sabe la verdad y no me miente. Jamás verá algo igual a lo que dimos tú y yo simplemente. Mientras Zoe manchaba el panel de sudor y hollín, Gala permanecía impecable. Ni polvo, ni aceite, ni una mota fuera de lugar. Su armadura ligera camuflada parecía recién salida de fábrica. Los sensores integrados sobre sus sienes emitían un brillo suave al procesar datos del satélite, del clima y de la estructura metálica alrededor. Zoe rió a entre dientes. ¡Eso! ¡Así! Mantén ese tono, Gala. Ahora activa la función de asistencia fina. El conector está más terco que mi sargento de instrucción. Confirmado. Teniente Zoe Vega, oficial técnica O1 del primer batallón de Ingeniería de Apoyo Tecnológico, respondió Gala en voz plana. Iniciando estabilización mediante microcontrol Aether. La androide extendió la mano sobre el módulo. Un velo azulado brotó desde sus dedos, como una neblina ordenada que no se dispersaba, sino que avanzaba con dirección exacta. Era dominio, un movimiento diseñado para influir en fuerzas físicas, presión, peso, vibración interna. El aire vibró con un pulso suave y el conector interno cedió al instante. Luego, para realinear partes deformadas por el calor, Gala aplicó transmutación. Pequeñas ondas de luz rojiza recorrieron el metal, reacomodando su estructura interna en patrones microscópicos. El metal recuperó su forma original sin necesidad de soldadura. Zoe silbó impresionada. «¿Eres magia con piernas, Gala?» «No soy magia. Soy un sistema Echo con permisos de canalización de Aether nivel técnico. Mi diseño combina un núcleo Sinter, matrices de cálculo y protocolos de apoyo para personal terrano». Sí,
rió Zoe. Y yo soy la reina de la física del caos. ¡Ja, ja, ja! ¡Muajajaja! Alzó la herramienta como si fuera una varita mágica. La doctora Vega manipula fuerzas que los simples mortales no comprenden. Nada puede detener mi voluntad de reparar. Gala inclinó la cabeza sin juzgarla. Interpretación humorística detectada. Intensidad alta. Exacto, dijo Zoe, sin dejar de hablar. Alta es mi modo por defecto. Una luz roja parpadeó en su comlink. Base Prometheus a Vega. Situación. Preguntó una voz masculina. Aquí Vega, respondió Zoe entre jadeos, porque nunca dejaba de hablar, ni siquiera colgando sobre un precipicio. El microprocesador Sinter ya está asegurado. Por cierto, ¿no es increíble que estemos lanzando satélites desde Etheria, apenas 20 años después de que Kaito Watanabe derrotó al Señor Oscuro? Es una locura hermosa. Gala intervino sin emoción. Corrección parcial. Han transcurrido 19 años, 11 meses y 8 días desde la derrota del Señor Oscuro en Gorval Akar y el retorno del héroe Kaito Watanabe a Terra. Gala, déjame mis momentos dramáticos. Dramaticidad ajustada proporcionalmente. Zoe sonrió. Es que ese tipo era increíble. Un terrano que vino solo, peleó contra un ejército de monstruos y volvió victorioso. Tú no entiendes lo que eso significa para alguien como yo. Entiendo los datos históricos, respondió Gala. Su proeza modificó el rumbo geopolítico de dos mundos y permitió el desarrollo de tecnología Sinter en colaboración con la comunidad arcontal. ¡Exacto! ¡Exacto! Zoe agitó un dedo. Y gracias a eso estamos aquí, en esta isla flotante con bosques que desafían la gravedad, mandando un satélite militar a la órbita de un planeta alienígena. ¿Quién diría que la vida militar podía ser tan genial? El comlink interrumpió. Vega, cierren el módulo de inmediato. T-20. Recibido. Gala, aplica sello molecular. Gala levantó la mano otra vez. Un anillo de energía brilló bajo sus dedos. Dominio para calibrar presión. Transmutación para fusionar el sello. Todo en silencio perfecto. Zoe aprovechó para atornillar las últimas piezas. ¡Listo! Oficial técnica O1, Zoe Vega reporta módulo cerrado. Condición óptima confirmada, dijo Gala. Usted continúa mostrando alta eficiencia pese a la sudoración excesiva, residuos sólidos en el cabello y manchas nuevas en las mejillas. Son pecas, Gala. Las pecas no se extienden con hollín. ¡Gala! Entendido. Las alarmas de la plataforma cambiaron de tono. Todo el entorno vibró. Desde abajo, corrientes de vapor ascendían entre vigas. La silueta del cohete se elevaba hacia el cielo, envuelta en luces de advertencia que parpadeaban sobre la torre. Zoe y Gala se retiraron por la pasarela mientras la estructura se sacudía. Zoe corrió, hablando sola, hablando con Gala, hablando con el aire. Es hoy, Gala, mi primer lanzamiento como ingeniera titular. 20 años desde Kaito y míranos, míranos. Proporción de entusiasmo, elevada pero aceptable. El cohete encendió motores. Una columna anaranjada brotó de la base y un rugido llenó el aire. La FOB Prometheus tembló entera. Desde la altura podían verse las selvas vibrando con el estruendo y el mar alejándose en ondas. Zoe se quitó el casco con la cara llena de hollín, sudor y pecas brillando bajo el sol. Gala permaneció junto a ella, erguida, sin perturbarse por el viento. El cohete ascendió cortando el cielo verde azulado de Etheria hasta volverse un punto blanco. Zoe alzó la mano en señal de despedida. «Mira eso, Gala, es hermoso». Confirmación, hermoso. Zoe sonrió. ¿Ves por qué no me canso de hablar? ¿El mundo es demasiado increíble? No tengo objeción.
respondió Gala, con un leve matiz, casi cálido. Ambas observaron en silencio que Zoe rompió 20 segundos después para seguir hablando, mientras el cohete desaparecía en el firmamento. La sinergia entre las dos, tan caótica y precisa a la vez, era perfecta, y apenas era el comienzo. El cohete recién lanzado trazaba un arco blanco sobre el cielo de Aeteria. Su estela atravesaba el dosel veridiano como un tajo brillante que no terminaba de disiparse. Desde la plataforma de lanzamiento de la base Prometheus, Zoe y Gala lo seguían con la vista. Desde abajo, en cambio, solo era un ruido lejano y una línea luminosa que alteraba la calma nocturna. En la isla encrucijada, las calles vibraban con su propia vida mientras la luz del cohete se perdía entre nubes densas. El bullicio de mercados, muelles, posadas y puestos de viajeros continuaba sin sobresaltos. Barcos lumínicos iluminaban los canales, el aire olía a especias recién molidas y a vapor dulce de fruta hervida. Humanos y aeterianos cruzaban las avenidas con una familiaridad forjada en 20 años de intercambio interdimensional. Un mercader lumini avanzaba por una calle lateral, agotado tras una larga jornada. Su figura era pequeña, de extremidades delgadas y rostro suave con rasgos insectoides. Grandes ojos almendrados con esclera negra e iris resplandeciente parpadeaban con irritación. Al caminar, su piel luminosa emitía destellos azulados apagados por el cansancio. Llevaba una máscara de vuelo colgada frente al rostro, conectada por 2 finas correas. La retiró apenas cruzó el umbral de la posada. Miró hacia el cielo partido por la estela del cohete y chasqueó las antenas que sobresalían de su cabeza. Otra vez esos humanos lanzando máquinas al firmamento, murmuró resignado. La posada olía a pan de raíz recién horneado. Tras la barra, la posadera Lumini, de piel plateada y antenas largas decoradas con anillos metálicos, trabajaba sin prisa pero sin pausa. Sus ojos brillaron con calidez al reconocerlo. «Bienvenido, Relin. ¿Día difícil?» Él se dejó caer en un taburete. Cada ciclo es más difícil. Primero fueron los drones de reconocimiento, luego los recolectores automáticos. Ahora, eso, señaló el cielo con desagrado. No sé qué falta para que decidan perforar la isla entera buscando espacio para sus juguetes. La posadera dejó un vaso frente a él. El líquido desprendía un ligero brillo bioluminiscente. La vida cambia, Relin. El mundo cambió desde que abrieron el portal. Puede que duela aceptarlo, pero quedarse quieto no detendrá nada. Adaptarse siempre es mejor que ser arrastrado por la corriente. Relin emitió un leve sonido gutural. Fácil decirlo cuando tienes un negocio lleno. Ella sonrió sin ofenderse. Justo por eso pongo ejemplos cuando puedo. Mira. Señaló la pantalla incrustada en la pared sobre la barra. Un grupo variado de clientes, humanos, Lumini, 2 cristalis con su cuerpo cristalino envuelto en velos y un par de Cathar que ocupaban una mesa entera, miraban el programa que comenzaba. Un logo colorido apareció entre destellos innecesarios. Luego, una juvenil voz femenina irrumpió con energía casi agresiva. «Hola, aventureros interdimensionales», canturreó. «Bienvenidos a Gencast, tu canal favorito de viajes, cultura y maravillas del Nuevo Mundo». Relin rodó los ojos, pero la posadera rió suavemente. La imagen mostró un estudio perfectamente iluminado. Frente a la cámara estaba Jen Coppen, piel clara, cabello rubio armado con precisión, sonrisa amplia que parecía sostenerse sola. Llevaba un atuendo moderno que mezclaba moda terrana con adornos aeterianos colocados de forma más decorativa que cultural. Su entusiasmo era evidente, pero también lo era la tensión que intentaba ocultar. Hablaba como si todo lo que decía estuviera escrito exactamente como debía sonar. Ya conocen esta historia, claro. La hemos escuchado durante 20 años, pero nunca deja de inspirar. Kaito Watanabe, aquel chico sipaní de 15 años que jugaba un speedrun de Aeteria Symphony y terminó siendo transportado al mismísimo Aeteria. Allí, las fuerzas arcontales le entregaron las legendarias espadas Sol Naciente y Luna Eterna,
y con ellas derrotó al temible señor oscuro de los Cathar. Un acto increíble, legendario y con final feliz, porque gracias a esa victoria se abrió el portal que aún conecta Terra con Aetheria, el milagro que cambió nuestra civilización para siempre. Relling tomó un sorbo resignado. «Cuenta la historia como si fuera un cuento infantil», murmuró. La posadera acomodó unos vasos. «Es entretenimiento, no educación». La narración continuó. A través del portal conocimos a nuestros amigos Cristalis, tan sabios y hermosos, a los sorprendentes Lumini, cuya biología todavía nos intriga a todos, a los imponentes Cathar y, por supuesto, a los misteriosos Sarath, sobre quienes sabemos tan poco. La elección de palabras no pasó desapercibida. La cámara hizo un ligero acercamiento a Jen, que adoptó un tono más reflexivo, aunque su expresión seguía siendo demasiado alegre. «Ahora bien», dijo, «el Aether es el recurso más valioso en la economía moderna. Gracias a él tenemos energía limpia, avances tecnológicos impensables y hasta los microprocesadores embebidos con Sinter que permiten esta transmisión en vivo. Pero Aetheria tiene muchos más tesoros, por ejemplo, la flora de las junglas Cantolumidas, hogar ancestral de los Sarath, una reserva natural capaz de producir medicamentos que podrían cambiar la medicina terrana para siempre». En la posada, un silencio atento se extendió. «Pero», dijo Jen con una sonrisa que no coincidía con el contenido, «esa maravilla sigue fuera de nuestro alcance. La estricta política comunal de los Sarath ha impedido cualquier avance significativo. ¿Por qué? ¿Por qué retener recursos que podrían salvar vidas? ¿Por qué negar ayuda al resto de Aetheria y a Terra?» El lenguaje era suave, pero las implicaciones eran filosas. Atraso, obstáculo, irracionalidad. La posadera Lumini suspiró y cobró unas bebidas. «Habla de nosotros como productos», comentó. «Habla para los suyos», respondió Relling sin interés. Entonces Jen cambió a un tono eufórico. «Pero hoy tendremos respuestas. Hoy contamos con un invitado que nos acercará a la verdad. Un Sarath valiente, un héroe de la libertad y la justicia. Firaxar Corvax». Los clientes volvieron la mirada a la pantalla. El estudio mostró a un Sarath sentado con postura erguida. Su anatomía combinaba rasgos saurianos con proporciones homínidas. Torso ancho, brazos estilizados, piernas fuertes, manos con garras finas. La piel escamosa verde olivo estaba marcada por patrones ocre que ascendían por el cuello y la mandíbula. Varias cicatrices cruzaban su cuerpo. En su cabeza, una hilera de plumas metálicas violetas, el mohawk natural de un desplumado, se alzaba rígida, coronándolo con un aire casi marcial. Vestía un traje sastre, claramente seleccionado para suavizar su apariencia y presentarlo como interlocutor civilizado. Jen extendió la mano con una sonrisa exagerada. «Firaxar, qué honor tenerte aquí». Firaxar se limitó a inclinar la cabeza. El gesto no era un saludo terrano, y su frialdad era evidente. Jen retiró la mano con torpeza y una risa forzada. «Intercambios culturales, ¿verdad?», dijo intentando no perder el ritmo. Firaxar habló entonces, con voz grave y calculada. «Acepté esta invitación porque mi pueblo necesita ser escuchado y porque la verdad sobre nuestra dictadura comunal debe ser revelada». El murmullo en la posada aumentó. La posadera cruzó dos brazos delgados sobre el pecho. Jen asintió con entusiasmo, sin captar el filo de sus palabras. «Sí, exacto, eso queremos. Derribar muros, entender prejuicios, abrirnos a nuevas perspectivas. Ayúdanos a comprender por qué los Sarath se aferran a un sistema que parece tan restrictivo». Relling sopló una burbuja lumínica con resignación. «Están jugando con fuego», comentó. Firaxar movió apenas la cabeza. El penacho metálico vibró con un brillo suave. «Lo explicaré. Pero sus vidas y las nuestras no colisionan por accidente. Alguien se beneficia de mantenernos apartados».
Las luces del estudio resaltaron la sombra detrás de su mirada. Jen no la vio. La posada, sí. Y así, entre tensiones veladas y sonrisas ensayadas, comenzaba una entrevista que ningún espectador esperaba que terminara bien. La cámara regresó al rostro sonriente de Jen Koppen, iluminado por focos estratégicamente colocados. La presentadora inclinó el torso hacia adelante con un entusiasmo ensayado que contrastaba con la frialdad del invitado junto a ella. «Firaxar, querido», comenzó, usando un tono que buscaba sonar cercano y que solo logró ser incómodo. «Tu historia es tan importante para nosotros. ¿Podrías contarnos cómo es vivir bajo ese sistema tan duro?» Firaxar mantuvo la espalda recta, las manos entrelazadas y las garras cuidadosamente ocultas bajo las mangas del traje sastre. Su voz grave llenó el estudio con calma matemática. «Mi pueblo está sometido por un régimen que se hace llamar los más agudos ojos, pero no ven nada más allá de mantener su poder. Un consejo hereditario, elegido por sí mismo, que gobierna sin rendir cuentas. Nadie vota para elegirlos. Nadie los puede cuestionar sin sufrir las consecuencias. Las decisiones se transmiten desde arriba y la disidencia se castiga». Jen intentó suavizar la tensión con una risa ligera. «Suena fuerte», dijo, ignorando el peso de sus propias palabras. «Pero, ¿tan estrictos son? ¿Tan cerrados?» Firaxar giró la mirada hacia ella sin mover el cuello. La presentadora tragó saliva con sutileza. «Controlan cada aspecto de la vida Saharat. No permiten propiedad individual. No permiten aspiraciones personales. El trabajo es obligatorio. No se paga salario. Quien cuestiona es golpeado, encarcelado o reeducado». Jen abrió los ojos dramáticamente. Se inclinó hacia adelante, forzando un gesto empático que no terminaba de resultar natural. Su sonrisa vaciló. «Es terrible, Firaxar. ¿Y cómo viven con esa presión?», preguntó tambaleando en su intento de sonar profunda. «Sobreviven. Los Saharat no viven. Sobreviven dentro de un sistema que los ha vaciado». Firaxar siguió sin pausa mientras Jen tomó su vaso de agua y bebió con rapidez para disimular el temblor en sus manos. «Los nacimientos están restringidos. Solo unos cuantos pueden tener descendencia. La población se reduce con purgas silenciosas. Los niños casi no existen. Los ancianos dicen que los pequeños son distracciones improductivas». Un murmullo recorrió la posada donde se estaba transmitiendo el programa. La posadera Lumini, Ciara, así la llamaban los clientes habituales, dejó de pulir un vaso. Tenía ojos grandes, almendrados, que brillaban con preocupación. En la pantalla, Jen intentó intervenir con una broma. «Vaya, deben ser muy malos para los festivales familiares», soltó, con una risa que nadie acompañó. El silencio que siguió fue tan incómodo que ella se aclaró la garganta, fingiendo revisar unas notas inexistentes. Firaxar continuó, imperturbable. «No hay festivales, no hay celebraciones, no hay arte. Si alguien crea una talla, canta una melodía o decora su piel con patrones personales, se considera rebelión. La individualidad es un crimen. Mi gente teme pensar, teme hablar, teme soñar». Jen parpadeó dramáticamente estudiado, la boca entreabierta en señal de conmoción. ¿Cómo es capaz de algo así? La respuesta llegó sin titubeos. «Con suerte y con pérdida. Mi compañera y yo tratamos de cruzar las aguas que separan las junglas de la cresta del amanecer en territorio Lumini. Las corrientes son violentas. Las patrullas de los ancianos vigilan cada tramo. Ella fue arrastrada. Yo seguí adelante porque no había alternativa. Ser capturado es peor que morir». Un silencio denso inundó la posada. Incluso los Cathar del fondo dejaron de comer. Jen, en cambio,
Pareció quedar atrapada entre dos impulsos: mostrar solemnidad o seguir actuando. Eligió una mezcla incómoda. Se llevó una mano al pecho, ensayando con pasión. «Oh, Firaxar, no puedo imaginar ese dolor. Es devastador. Y pensar que todo esto ocurre mientras el mundo entero podría ayudar. Alguien tiene que hacer algo. No es posible seguir permitiendo que esa dictadura mantenga a su gente en cadenas». El Sarat inclinó la cabeza apenas, como si recibiera el pésame de alguien que no comprendía realmente lo que describía. «Lo menciono», añadió él, «porque hay miles que todavía viven así, miles atrapados en una estructura que los reduce a instrumentos del Consejo. Y afuera, en Terra, existen gobiernos y corporaciones que podrían intervenir, pero siguen indecisos». Jen asintió con vigor, feliz de retomar un hilo menos emocional. «Exacto, eso, alguien debería actuar». Miró a cámara, como si hablara directamente a la audiencia. «Es absurdo que un territorio tan rico en recursos naturales siga hundido en el atraso. Las junglas cantolúmidas tienen un potencial increíble. Medicinas, compuestos biológicos, materiales únicos, pero todo está ahí, detenido, desperdiciado en manos de quienes no saben aprovecharlo». Zaira frunció el ceño ante la elección de palabras, pero no comentó nada. Relin, sentado a su lado, bebió de su vaso. «Necesitada de intervención», susurró con ironía. «Así empiezan todas las historias de ayuda». En la pantalla, Firaxar tomó aire como quien se prepara para lanzar la frase más importante del guión. «Si Terra apoya nuestra causa», dijo, «si brinda armas y reconocimiento político a los Sarat libres, nosotros podremos derrocar al Consejo. Podremos fundar un país de verdad, con derechos, con libertad, con democracia. Con ayuda de Terra lo lograremos». Jen movió la cabeza de arriba a abajo con energía juvenil, aunque sus ojos delataron una incomodidad que intentó ocultar bajo la sonrisa más amplia que podía sostener. «Eso es, la libertad para todos los...» Y entonces la pantalla parpadeó. Primero un destello blanco, luego líneas estáticas. Después, un apagón breve que afectó también a otros aparatos del local, lámparas, paneles lumínicos, la caja registradora. Relin levantó las antenas con fastidio. «Perfecto, otra falla», gruñó. Zaira se acercó con el ceño fruncido. «El cristal de éter que alimenta la posada sigue inestable. Lleva ciclos así. Hoy compré el servicio de un resonante que puede repararlo. Dijo que vendría antes del anochecer, pero se está tardando». «Pues que llegue pronto», dijo Relin. «No quiero cenar a oscuras. Tu posada es acogedora, Zaira, pero no tanto como para confiar en los catar cuando no veo mis dedos». La posadera soltó una risa corta. «Cálmate, si quisieran comerte ya lo habrían hecho». Las luces volvieron de golpe, luego se apagaron, luego regresaron con fuerza irregular. Algunos murmullos nerviosos surgieron entre los clientes. En la pared, la pantalla encendió otra vez, aunque no cargó de inmediato. Mostró solo una imagen congelada del programa. Firaxar Corvax, sentado en el estudio mirando al frente con una expresión que no estaba destinada al público. Una firmeza gélida, una decisión ya tomada, una sombra que contrastaba con la ligereza del programa. Zaira se detuvo a observarlo. «Ese no parece el rostro de alguien que lucha por la libertad», susurró. Relin bebió otro sorbo y no comentó. La pantalla seguía congelada, y el Sarat parecía observar a todos los que lo miraban, como si estuviera midiendo a todos los oyentes más allá del estudio y la cámara. El ruido intermitente de los aparatos y el parpadeo de las lámparas lumínicas no tardaron en afectar el ánimo de los clientes. Algunos murmuraban con fastidio, otros se resignaban a comer a medias. Regin seguía sentado en la barra, moviendo las antenas con irritación, cuando la puerta de la posada se abrió con un sonido leve.
Un individuo cruzó el umbral sin llamar la atención de inmediato. Solo cuando avanzó unos pasos quedó claro que no encajaba con ningún patrón conocido. Era demasiado alto para ser humano o Lumini, demasiado bajo para ser Crystalis, demasiado esbelto para ser Kithar. Su cuerpo estaba oculto bajo capas de ropajes gastados, telas superpuestas, retazos de color grisáceo, un chal impreciso sobre los hombros y un abrigo liviano que parecía haber sobrevivido a múltiples viajes. Un sombrero de ala ancha ocultaba la parte superior de su rostro, y una máscara de vuelo Lumini cubría el resto. No se la retiró al entrar, lo cual provocó que varios clientes lo observaran un momento, para luego perder el interés. En la encrucijada, los extraños eran parte del paisaje. El recién llegado caminó hasta la barra con pasos firmes. «Busco a la dueña de este local», dijo con voz moderada, algo filtrada por la máscara. Ciara se acercó. Sus antenas se inclinaron con cortesía. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarte?» El desconocido inclinó la cabeza. «En el mercado me dijeron que necesitabas a un resonante. Me llamo Cullen el Errante. Si el cristal de Aether de tu posada falla, puedo repararlo». Regin volvió la mirada hacia ellos con expresión incrédula. Ciara, por su parte, tardó un par de segundos en procesar lo escuchado. Un resonante en la isla era motivo de asombro. «Claro», dijo al fin. «Sí, por aquí. El cristal está en el sótano». Lo condujo por una puerta lateral hacia las escaleras estrechas que bajaban a la sala de calderas. El ambiente se volvió más cálido y cargado mientras descendían. El corazón de la posada latía ahí. Tuberías, válvulas, depósitos, cables de ranos adaptados a tecnología local y en el centro, el cristal de Aether, encajado en un armazón metálico. Su superficie normalmente emitía una luz azul púrpura constante. Ahora brillaba con pulsos irregulares. Kaelen se acercó sin decir nada. Pasó una mano enguantada sobre la superficie sin llegar a tocarla. Luego se inclinó para verlo desde varios ángulos, moviendo el sombrero hacia un lado para dejar pasar más luz. Tras un momento, habló. «La matriz está contaminada. No es grave si se atiende pronto». Ciara entrelazó las manos inquieta. «¿Puedes limpiarla?» «Sí», respondió él. «Necesitaré resonar con el cristal». Se colocó frente a él y adoptó una postura firme. Separó los pies, estiró los brazos hacia adelante y los dejó caer a los costados. Cerró los dedos, luego los abrió. Un susurro de energía recorrió el aire. Las luces del sótano reaccionaron. El cristal también. Kaelen comenzó a usar aetermancia. Primero un impulso de vínculo, una corriente suave que conectaba su pulso energético con la estructura interna del cristal. Las vetas luminosas respondieron al contacto, vibrando con una frecuencia acompasada. Luego un ajuste fino que reorganizaba los flujos internos, limpiando impurezas que se habían incrustado en los canales del mineral. Había precisión en cada movimiento de sus manos, pero también concentración en su respiración. No era un hechizo vistoso, sino un trabajo íntimo entre resonante y aéter. Cuando la resonancia empezó a estabilizarse, Ciara decidió darle espacio. «Te dejaré trabajar», dijo, inclinando las antenas con respeto. Kaelen no respondió, pero la inclinación de su cabeza bastó. Ciara subió las escaleras. El sonido de la posada la recibió como un soplo de aire fresco. Relin aún estaba en la barra, moviendo su bebida entre las manos. «¿Así que era cierto?», preguntó él, «un resonante real». Ella asintió, aún sorprendida. «En el mercado me dijeron que venía con una caravana. No pensé encontrar uno. Creí que todos habían muerto durante la guerra». Relin chasqueó las antenas. «Muchos murieron. Los resonantes siempre estuvieron demasiado cerca del velo, demasiado ligados a la resonancia y al éter. La guerra los puso en la mira de todos». Ciara se apoyó en la barra.
Los resonantes canalizan energía a través de su cuerpo. Sin ellos no existiría buena parte de la hetermancia moderna. Son como puentes vivos entre el velo y nosotros. Y eso los vuelve blancos fáciles, respondió Relin. Si queda uno solo en la isla, no me sorprende que quiera permanecer oculto. Nadie usa tantas capas sin motivo. Y quien esconde su rostro suele huir de algo o de alguien. Ciara meditó unos segundos. Aún así, lo necesito. Y fue amable al venir. Antes de que Relin pudiera responder, la posada entera se iluminó con un destello. Las lámparas subieron de intensidad. Los aparatos terranos emitieron un zumbido estable. Las pantallas se reactivaron. Incluso algunas luces que no encendían desde ciclos anteriores volvieron a la vida. «Parece que ya está», dijo Relin. Ciara sonrió. En ese momento, Kaelen emergió del sótano. No había polvo en su ropa ni rastro visible del esfuerzo de resonar. El cristal está limpio, pero su matriz está debilitada. Si vuelve a contaminarse, lo perderás. Estás exigiéndole más de lo que fue hecho para soportar. Ciara frunció las antenas. Quizá deba comprar uno de esos nuevos modelos Cincer que hacen los terranos. Dicen que son más prácticos. Kaelen negó la cabeza. Los Cincer están interfiriendo con la resonancia del éter en toda la isla. No están diseñados para coexistir con cristal vivo. Mira tus aparatos terranos. Son los que le causaron problemas a tu corazón energético. Si instalas un Cincer, te arriesgas a perder el flujo por completo. Ciara guardó silencio. Sabía que era cierto. En la posada, la mitad del equipamiento era de procedencia terrana. Gracias por el consejo. Aún así, no puedo deshacerme de tecnología que mantiene el negocio funcionando. Kaelen inclinó la cabeza. Te entiendo. Ella abrió un cajón para pagarle. ¿Prefieres auriones? ¿Transferencia terrana, quizá? No recibo transferencias, interrumpió él con suavidad. Aceptaré un costal de harina de raíz y 5 décimos lumini. Ciara lo observó sorprendida, pero no discutió. Preparó el pago y se lo entregó. Kaelen lo guardó sin revisar nada y se dirigió a la puerta con un gesto respetuoso. Que tu velo permanezca claro, dijo usando una bendición antigua. Ciara respondió con la variante tradicional lumini y lo vio salir. Cuando la puerta se cerró, Relin soltó un chasquido. Ese precio es demasiado bajo para alguien que resonó con un cristal en mal estado. Eso solo amplía el misterio. Está desesperado por moverse rápido. Ciara suspiró. Lo pensé, pero también lo necesitaba. Relin terminó su bebida y apoyó el vaso con suavidad. En la encrucijada hay un dicho antiguo. Es mejor no hurgar en problemas ajenos. Los desconocidos que ocultan el rostro no buscan compañía, buscan silencio. Ciara miró a la puerta por la que Kaelen se había marchado. Por un instante, la posada volvió a sentirse demasiado tranquila. El convoy dejó atrás la plataforma de lanzamiento bajo un cielo aún cortado por el rastro incandescente del cohete. El blindado de TR-47 Hardshell avanzó por la ruta principal de la isla encrucijada, donde los muelles lumínicos vibraban como nervios de luz y los mercados mezclaban voces humanas con murmullos cristalinos. Desde las ventanillas estrechas se alcanzaban a ver figuras lumini navegando entre las sombras de sus propios destellos, y más lejos las siluetas Kthar, grandes, robustas, de melenas espinadas y miradas duras, caminando cargados con mercancía o herramientas. Los soldados del interior desviaban la vista cada vez que uno aparecía. La atmósfera en el vehículo estaba cargada de un olor a metal calentado por humedad y sudor viejo, mezclado con el tufo del aceite de armas. A Zoe la habían sentado a la mitad de la fila izquierda. Gala viajaba junto a ella, con la caja de herramientas en las piernas, perfectamente estable pese a los brincos del blindado. Los soldados que las escoltaban eran del Batallón 3, Regimiento 22, del Cuerpo de Marines de la Alianza de Estados del Norte. Eran un grupo heterogéneo, pero unidos por la tensión constante hacia todo lo que no fuera humano. El sargento Darnell, áspero, con voz de grava, vigilaba la rendija frontal con el rifle apoyado entre las rodillas. El cabo Mora, ese que no podía estarse callado, tenía una risa aguda que siempre rozaba la burla. El soldado Henders mascaba un trozo de raíz veridiana como si fuera chicle, moviendo la mandíbula en círculos,
Ruiz, apodado Kojak por su cabeza rapada desde los 16, miraba a Gala con una mezcla de malicia y nerviosismo. Ibarra, el más joven, mantenía una postura de fanfarrón inseguro, y el soldado Weaver, el único que intentaba guardar compostura, fruncía el ceño cada vez que los demás soltaban un comentario fuera de lugar. El transporte se sacudió al pasar por una junta metálica y Mora soltó un siseo molesto. Nos deberían pagar doble por tener que pasar por este nido de bichos. Estos locales no necesitan ni armas para matarte. Nomás te apagan la luz y ¡pum! Adiós. Gruñó Henders mirando el exterior. ¿Ya vieron esos Lumini? Caminan como si fueran dueños del mundo. Luciérnagas mutantes. Esos son. Las luciérnagas no tienen ojos enormes ni esos bracitos ridículos. Los Lumini parecen juguetes rotos con luces prendidas y apestan a resina vieja. Peor son los Kthar, intervino Ruiz. Salvajes muertos de hambre viviendo en un agujero putrefacto. Pero sus mujeres, silbó con descaro. Los demás lieron. Zoe apretó los dientes. Gala giró apenas la cabeza, analizando patrones de lenguaje ofensivo sin que eso activara ninguno de sus protocolos restrictivos. Irracionales, esos son. Pero ¿saben qué? Prefiero un Lumini pegajoso y un Kthar gruñón que esto, señaló a Gala. Estas chatarritas, añadió Ruiz. ¿Qué sigue? ¿Que nos reemplacen con más latas de colores? Los altos mandos ya están babeando por ellas. Henders escupió la raíz irritado. Si llega el día en que una eco me quite el trabajo, juro que me largaré de la alianza. Primero lidio con esos monstruos allá afuera antes que ver robots patrullando en nuestro lugar. Y son tontos como ladrillos, terció Mora, mirando a Gala. Mira esa cara en blanco. Podría incendiarse el camión y ni parpadearía. El miedo era palpable, el desprecio aún más. Fue Ruiz quien lanzó la provocación. Teniente Vega, ¿ya se cansó de jugar con su muñeca tamaño real? Zoe respiró hondo, no iba a bajar la cabeza. ¿Y tú? ¿Ya te cansaste de escuchar el eco hueco dentro de tu cráneo? Contraatacó con voz dulce, casi amable, lo cual solo aumentó el veneno del comentario. Hubo risas. Se notaba que ellos la veían como una rarita, una friki que no sabía convivir, pero siempre que hablaba dejaba claro que tampoco sabía quedarse callada. Henders chasqueó la lengua y miró a Gala como quien observa un mueble extravagante. Eco 25. ¿Qué es lo que el zorro dice? Registro de especie zorro, taxonomía terrícora, vocalización típica, huapapapapapapau. Esta información fue almacenada a partir de material audiovisual catalogado como memético. Los soldados explotaron en carcajadas. Zoe sintió calor en las mejillas, rabia, vergüenza, cansancio. Gala, sin emoción, esperaba nuevos comandos. Eco 25, dijo entonces Ibarra, con tono infantil. Agrega mis bolas peludas a mi lista de compras. Solicitud registrada. Ítem añadido. Bolas peludas. ¿Desea especificar color o tamaño? Las carcajadas retumbaron en el blindado. Ven, dijo Mori, tonta como ladrillo, y todavía quieren darnos más de estos cajones parlantes. Los ladrillos son más útiles, agregó Weaver sin mucha convicción, y ni siquiera tienen que hablar. Zoe levantó la barbilla. Mientras ustedes, banda de trogloditas, compiten por ver quién tiene la neurona más oxidada, Gala y yo pusimos un satélite en órbita. Ahora tendrán mejor conexión para ver su contenido adulto sin que se les pixelee. No necesitan agradecerme, pero pueden hacerlo si quieren. El silencio fue inmediato. Luego Mora, intentando recuperar el terreno perdido, encendió su Nexus y proyectó la imagen de Lady Valeriana, la reina consorte viuda Kthar, convertida en ícono erótico terrano. En la pantalla aparecía con atuendo ceremonial reducido, piel bronceada con surcos luminiscentes y mirada desafiante, seductora. Los marines silbaron, comentaron, intercambiaron teorías poco fundamentadas sobre la anatomía Kthar. Pues Vega tiene razón. Miren nada más.
Esa sí que es carne exótica, rió Henders. Nada que ver con estos catar mugrosos por aquí. La reina de los catar, comentó Ruiz con tono grandilocuente. Una joyita en medio del pantano. Gala analizó la imagen. Advertencia: contenido clasificado como material adulto. Desea activar modo privado. Risas. Cállate, Gala, murmuró Zoe derrotada. Fue entonces cuando Weaver, el más tranquilo, comentó: escuché que la linda Jane Copen estaba transmitiendo en Prometheus. Si nos apuramos podemos verla al llegar. Un rugido colectivo aprobó la idea. ¡Chofer!, ordenó Darnell golpeando la cabina. ¡Acelera! ¡La linda Jen nos espera! El transporte avanzó con un tirón violento y pegó un salto. Gala anunció: aumento peligroso de velocidad, riesgo de colisión. Ignórala, dijo Ruiz. El único choque que quiero es con Jen. Zoe rodó los ojos. Las murallas de Prometheus aparecieron al fin, firmes y luminosas, bañadas en el resplandor azulado del campo estabilizador. Los soldados se relajaron al verlas. El exterior les provocaba un terror silencioso, una paranoia que se alimentaba de prejuicios, malas experiencias y propaganda militar. Al cruzar la compuerta, el transporte se detuvo con un chirrido metálico. Los Marines comenzaron a bajar antes de que el chofer terminara de frenar, aullando y gesticulando frenéticos por la sola idea de contemplar a la rubia Jane Copen en vivo y en directo. ¡Soldados!, tronó una voz profunda. ¡Formación! ¡Ya! El caos se congeló. El sargento Elijah Ward de la Policía Militar avanzó entre los Marines como si fuera parte del paisaje mismo. Tenía una presencia tranquila y firme, una mezcla de autoridad y serenidad. Su uniforme estaba impecable, el cabello castaño claro corto con mechones rebeldes por la humedad de la base. Ojos miel, atentos y honestos, el tipo de hombre que parecía cargar madera por las mañanas y detener motines por las tardes sin romper el ritmo. Piel tostada de alguien que había trabajado al aire libre la mitad de su vida, brazos fuertes, voz suave pero incuestionable. A Zoe se le secó la garganta. «Están en misión todavía», dijo Ward, «y con su comportamiento indecoroso acaban de faltarle el respeto a su oficial superior. ¿Acaso quieren limpiar sanitarios el resto de la semana?» Negaciones rápidas, nerviosas. Ward los dispersó con un gesto y todos desaparecieron en dirección al edificio de barracas, aunque algunos miraron a Zoe culpándola por la reprimenda. Cuando Elijah se volvió hacia ella, su expresión cambió. «Teniente Vega», dijo, con una sonrisa que derritió los músculos de Zoe. Zoe sintió que su alma se soltaba como una cometa sin hilo. «Ellie», «Sargento Ward, hola. Gracias por, ya sabe, lo que hizo». «Ellos son idiotas», ayudó Elijah sin malicia, «pero útiles cuando se concentran. La verdad, hoy andaban más insoportables de lo normal». Sí, lo noté», balbuceó Zoe. Gala intervino. «Confirmación. 84% de las palabras dirigidas a la teniente Vega fueron burlas, desestimaciones o alusiones ofensivas. El comportamiento fue hostil en múltiples parámetros». Zoe se llevó la mano a la cara. «Gala, por favor». Pero Elijah rió, y esa risa era cálida, casi musical. «Me gusta tu eco, teniente. Dice la verdad sin rodeos». Zoe casi se derritió en el suelo. Entonces Elijah alzó la vista hacia el cielo, donde aún brillaba una línea blanca, pura, atravesando la bóveda celeste. «Ahí va tu trabajo», dijo con voz baja y admiración sincera. «Mirar eso, saber que tú y tu eco lograron algo así, no cualquiera puede hacerlo, teniente. Tienes talento, mucho». Zoe se quedó sin aire. No sabía qué hacer con los elogios. Quería guardarlos en un frasco. «Bueno, Gala y yo solo seguimos el protocolo»,
Digo, no siempre lo seguimos, pero usted sabe. Mientras hablaba, su cabeza la traicionó. Por un instante, una fantasía vívida la invadió. Elijah, ella, un caballo pura sangre blanco, los dos cabalgando por un paisaje montañoso, un atardecer naranja y dorado extendiéndose detrás de ellos. El viento movía la camisa de Elijah, él reía, ella reía más. Él decía, «Vamos, Zoe, sujétate fuerte». Y, «¿Teniente?», la llamó Elijah, sacándola de golpe de su ensoñación. «¿Está bien?». «Sí», respondió demasiado rápido. Estaba analizando posibilidades logísticas del viento. El viento es muy importante para todo, especialmente para los caballos». Elijah parpadeó, desconcertado. ¿Los caballos? Gala intervino en modo de auxilio. La teniente Vega se refiere a simulaciones ecuestres recreativas. Son comunes en protocolos de relajación humana. ¡Sí, eso!, exclamó Zoe con gratitud desesperada. Elijah sonrió divertido. Tiene una imaginación interesante, teniente. Eso es bueno. En un lugar como este, tener imaginación ayuda a mantenerse cuerdo. Oh, muy loca, susurró Zoe. A veces ambas cosas van juntas, respondió Elijah con calma. Gala agachó la cabeza escaneando ambos rostros. Elijah volvió a usar ese tono suave que hacía temblar a Zoe. Bueno, el coronel la espera para su informe. No le recomiendo hacerlo esperar, pero tampoco quiero que se vaya sin saber que hizo un gran trabajo hoy. De verdad. Las palabras golpearon a Zoe como un puño lleno de flores. Gracias, Eli. Sargento Ward. ¿Usted también? Siempre... Bueno, gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, teniente Vega. Zoe lo vio alejarse con paso firme, sintiendo que el mundo entero estaba hecho de un gel extraño y brillante que no la dejaba caminar derecho. Gala se acercó a ella. Recomendación. Si desea parearse con el sargento Ward, necesita una estrategia social más efectiva. Gala, gimió Zoe con la cara roja. Puedo preparar un protocolo de cortejo basado en hábitos culturales rurales. Gala, detente. ¿Desea que añada bolas peludas a la lista de compras prioritaria? Sí, haz eso. Prioridad 1. Y juntas caminaron hacia el edificio principal. La ingeniera terrana socialmente desastrosa y su eco demasiado sincera, bajo el cielo cortado por la estela brillante del cohete que ellas mismas habían enviado a las alturas. A Zoe aún le dolía el rechazo de la tropa, pero la voz de Elijah en su memoria brillaba lo suficiente para seguir caminando. El viento olía a metal, a jungla distante y a posibilidades que Zoe aún no sabía descifrar. Pero las quería, aunque le dieran miedo. El puerto de Looming Port Citrial, la joya mercantil del distrito Lumini en la isla de la Encrucijada, respiraba luces camisadas cuando el anochecer comenzó a caer como un manto húmedo. Las calles, sinuosas con raíces cristalinas, destellaban con reflejos de neón y bioluminiscencia orgánica que brotaba de los postes lumínicos, plantas adaptadas y señalizaciones vivas. Entre puestos saturados de aromas dulces y picantes, artesanías inorgánicas que parecían crecer por sí mismas y muelles donde embarcaciones mixtas flotaban sobre plataformas translúcidas, un viajero solitario avanzaba envuelto en su propio silencio. Kaelen el errante movía sus pies con precisión. Alto sin ser gigante, esbelto bajo capas de ropa gastada, caminaba como quien intenta ocupar el menor espacio posible. El sombrero de ala ancha ocultaba su silueta y la máscara de vuelo Lumini filtraba su respiración en un patrón suave y discreto. De lejos podría confundirse con un mercader cansado o un explorador sin rumbo. De cerca, sin embargo, había algo en su postura, una tensión casi imperceptible que revelaba conciencia absoluta de cada sonido, cada vibración del suelo, cada roce del aire contra su piel. Había tratado de ignorarlo desde hacía horas, pero su mirada inevitablemente volvía al cielo.
Allá arriba, el firmamento nocturno brillaba con la tenue estela del cohete terrano que Zoe Viga había colocado en órbita. Ahora era solo un trazo pálido entre nubes delgadas, pero seguía siendo una herida abierta en el horizonte. Cerca del punto donde la estela se disolvía, una estrella nueva titilaba débilmente. No era estrella, claro, sino el satélite recién desplegado. A su lado, dominando todo el firmamento, estaba el portal. El aro luminoso flotaba sobre la isla como un monolito en el cielo. Un círculo imposible sostenido por nada, abierto en toda su circunferencia, irradiando un brillo blanco que no provenía de la luz, sino de su propia existencia. Para muchos era un milagro, una puerta entre mundos. Para otros un recordatorio de que Aeteria había sido expuesta, forzada a compartir su naturaleza con un lugar que no estaba hecho para entenderla. Para Kaelen era un ojo que lo vigilaba sin parpadear. La luz se desplazó un instante, o quizá fue su imaginación, pero la sensación fue tan clara que su respiración se entrecortó. Cada fibra de éter que cargaba en el interior respondió con una nota tensa, como si alguien hubiera rasgado un laúd invisible. La resonancia del velo vibró en discordancia, un susurro profundo que no sonaba en los oídos, sino en los huesos. Ahí estaba de nuevo, la perturbación. Llevaba semanas sintiéndola en pequeñas pulsaciones, pero esa noche era distinta. No era una vibración pasajera, era un eco sostenido, una línea que podría seguir como quien reconoce un sendero invisible. Y Kaelen nos siguió, con el instinto afinado de un resonante. La dirección era clara, la base Prometheus, justo en el extremo opuesto de la isla. El corazón le dio un vuelco incómodo. Todo en él, la disciplina, la prudencia, los años de ocultarse, le decía que no debía acercarse a los terranos, mucho menos a una instalación militar bramando energía Singer día y noche. Pero la perturbación en el velo, esa era otra cosa. Ignorarla sería una irresponsabilidad peligrosa, y un resonante no dejaba preguntas abiertas. Se quedó quieto un momento, calculando posibilidades, costos, riesgos. Respiró hondo detrás de la máscara. Pero antes de decidir, algo lo arrancó de su contemplación. Un grito. Venía de la calle contigua, donde una fileta de tiendas humanas se mezclaba con puestos Lumini. Kaelen se deslizó hacia la esquina con la cautela de un animal entrenado. La vibración del velo disminuyó, pero su atención ya estaba anclada en el conflicto. En la entrada de un supermercado terrano, 2 guardias de seguridad empujaban a la fuerza a una familia catar. El padre, alto, de piel oscura surcada de grietas luminiscentes, con el típico cabello erizado que crecía de forma natural como una melena quebrada, intentaba mantener el equilibrio mientras protegía a los pequeños detrás de él. La madre mantenía los brazos extendidos, interponiéndose entre los guardias y los niños. «¡Les dije que salieran!», gruñó uno de los guardias, ancho de hombros y de ceño permanentemente fruncido. «El establecimiento se reserva el derecho de admisión, y ustedes ponen nerviosos a los clientes de verdad». La madre catar gruñó, un sonido grave pero controlado. «No hicimos nada. Vinimos por comida como todos». «Teníamos dinero para pagarla», añadió el padre, con voz ronca. El segundo guardia, más joven, escupió a un lado del camino. «Si tienen tanto dinero, cómprense ropa decente. Con esos taparrabos parecen una tribu de salvajes salidos de un pantano». Miró a la esposa. «¿Y usted? Así vestida no me sorprendería que la acusaran de exhibicionista». La catar no bajó la mirada. «Así es como vestimos. Así ha vestido mi pueblo desde antes de que sus abuelos soñaran con venir a nuestra tierra. No vamos a cubrir nuestros cuerpos por su inseguridad». Uno de los guardias, irritado por la calma desafiante de la catar, dio un paso adelante y señaló a la familia con un gesto brusco. «¿Saben qué? Voy a llamar a los servicios de inmigración. A ver si siguen igual de bravucones y orgullosos cuando los metan a todos en un transporte directo de vuelta a su continente. Estos barrios no son un parque para que cosas como ustedes entren y salgan a su antojo». La mujer catar abrió ligeramente los brazos, protegiendo a los niños con un movimiento instintivo, aunque su voz no tembló. «No tiene derecho. Entramos legalmente con la caravana igual que cada ciclo. Todos los permisos están en regla.
Luego dio un paso firme hacia él. Y la isla de la Encrucijada sigue siendo territorio neutral. No pertenece a Terra ni al consejo de nadie. No puede deportarnos de nuestra propia tierra. Los Lumini que pasaban por la acera fingieron no mirar. Aún así, uno de ellos apretó los párpados ante la tensión que cargaba el aire, como si la luz misma hubiera perdido algo de su brillo. El guardia más viejo soltó una risa amarga, llena de desprecio. Hablan como si tuvieran derechos reales, pero ustedes perdieron la guerra y eligieron seguir a su gran señor oscuro. Así que ahora se aguantan. El padre Catar tensó el cuello. No todos servimos a Kor. Pero no hicieron nada para evitarlo, escupió el guardia joven. Regresen a su maldito continente de cenizas. Este no es lugar para NPC como ustedes. El insulto cayó como un martillo. Kaylen sintió el cambio inmediato en la vibración del aire. Los Catar se quedaron inmóviles un segundo que pareció eterno. NPC, la palabra con N, era la ofensa más deshumanizante del vocabulario terrano. Se había originado en la jerga gamer de Terra, non-playable character, personaje secundario sin importancia, sin agencia, sin valor. En su contexto, era un término banal. En Aeteria se convirtió en veneno. Decirle a un aeteriano significaba: no eres alguien, eres un objeto, eres prescindible, tu vida no importa. El padre Catar rugió desde el fondo del pecho. No fue un sonido de ira ciega, sino uno lleno de humillación acumulada, de límites finalmente rebasados. Avanzó con decisión y chocó contra el guardia mayor que no esperaba resistencia. Ambos cayeron al suelo, el Catar encima. El guardia joven dio un paso atrás sacando el arma del cinturón. Cortó cartucho. Lo apuntó a la familia entera. Kaylen se tensó instintivamente. La perturbación del velo seguía vibrando en el fondo de su conciencia, pero ahora la tensión era inmediata, física, humana. El bullicio del puerto parecía haber desaparecido y solo quedaba el sonido del arma lista para disparar, el temblor controlado de la madre Catar que cubría a sus hijos y el eco lejano del portal observando desde arriba. Una chispa azulada recorrió una farola Lumini cercana. El aire del puerto pareció contener el aliento. El guardia más joven mantenía los brazos tensos, la pistola temblándole entre las manos mientras el cañón apuntaba directo al pecho del padre Catar. Sus pupilas vibraban entre el miedo y la furia, y su voz se quebraba mientras gritaba: ¡al piso todos! ¡Manos en la cabeza! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que no quiero repetirlo! El dedo enganchaba el gatillo una y otra vez, acariciándolo sin disparar todavía. La calle del puerto, una franja iluminada por los neones iridiscentes de los comercios Lumini que se reflejaban sobre el empedrado húmedo, se había congelado bajo un silencio crispado. Los murmullos se extinguieron. Solo quedaron los jadeos del guardia y los sollozos ahogados de los niños Catar. A unos pasos, su compañero lograba incorporarse del suelo. Escupió sangre al pavimento y se apoyó contra la pared del supermercado. «Yo voy a llamar a la policía», bufó con desesperación. «Se los van a llevar directo al calabozo, miserables piojosos. Y ojalá haya pena de muerte por atacar a un oficial terrano». Los Catar se miraron entre sí sin saber cómo reaccionar. El padre elevó las manos lentamente. La madre intentó sujetar a sus hijos para imitarlo. Uno de ellos, pequeño, apenas mayor de 6 ciclos, retrocedió torpemente cuando su madre lo empujó para colocarlo frente a ella, y el niño resbaló contra el borde de la acera, cayendo de espaldas. El llanto brotó de inmediato, tembloroso y lastimero. Ese movimiento involuntario fue interpretado por los guardias como un ataque. El guardia más viejo extendió el brazo y rugió. «¡Está atacando!», gritó el guardia mayor. «¡Dispara, Jonah! ¡Dispara!». Y Jonah, temblando, jaló del gatillo. El instante se estiró como un hilo que jamás debió romperse. El chasquido del preputor nunca llegó a convertirse en detonación. En la percepción de Kaylen, que observaba oculto desde la calle contigua, el tiempo se quebró en fragmentos cristalinos. Su respiración se hizo fina, tensa,
el pulso de Aether titilando alrededor de sus dedos dentro de los guantes desgastados. El guardia disparó justo cuando Kaelen recitó: resonancia de transmutación, movimiento, ruptura. Ni un paso dio, apenas un giro de muñeca y una vibración precisa del tono interior. El arma del guardia emitió un chasquido extraño y se trabó. El gatillo quedó totalmente rígido. El joven tironeó con desesperación, hasta que el metal se deformó y el cargador se reventó por dentro con un sonido hueco. El arma literalmente se desmoronó en pedazos entre sus manos. ¿Qué diablos?, balbuceó. «Te lo dije, idiota. Te dije que te aseguraras del mantenimiento de tu arma de cargo», espetó el veterano, intentando ocultar la sacudida que le recorría la espalda. Sus gritos se mezclaron con los del público, que retrocedía ante la tensión. Nadie sabía de dónde provenía la interferencia. Nadie veía a Kaelen, cuya silueta permanecía quieta, como una sombra en los bordes del suceso. Con el caos desatado, el resonante aprovechó el intervalo para hilar otro movimiento. Acomodó la postura, sintió la vibración del velo, esa música sutil que rodeaba a todo ser vivo, y recitó con la voz apenas audible: resonancia de transmutación, movimiento, regresión. El efecto fue inmediato. Los uniformes de los guardias se deshicieron en fibras sueltas que se soltaron como una lluvia de hebras. La tela retrocedió a su forma anterior, hilos sin tejer, madejas incompletas, tintes sin fijar. Todo se les deslizó desde los hombros hasta los pies, dejándolos desnudos sobre el empedrado. El joven soltó un chillido agudo. El viejo luchó por cubrirse mientras intentaba recuperar los hilos. Hubo un silencio de incredulidad y luego toda la calle estalló en carcajadas. Lumini y humanos por igual señalaron. Algunos Cathar, todavía temblando, rieron de puro nervio. Los guardias se encorvaron, tratando de protegerse, vulnerables y humillados. «¡Magia! ¡Es magia de estos monstruos!», bramó el guardia viejo. «Los voy a acusar a todos. ¡Todos van a pagar!». Kaelen respiró hondo. El mareo le subió en oleadas. Aún así, levantó una mano temblorosa y completó: resonancia de dominio, movimiento, gravitación. El efecto le desgarró el pecho. Un espasmo le recorrió el diafragma. La vibración, intensa y profunda, le robó el aire. Los dos guardias fueron empujados contra el suelo como si un peso invisible los aplastara. «No», gimió el joven, «no me puedo levantar. ¡Auxilio! Por favor, no puedo respirar. ¡Alguien!», lloró el veterano, su mejilla pegada al pavimento frío. La familia Cathar quedó inmóvil por un segundo. El padre sintió algo rozar sus pensamientos, una voz que provenía de ningún lado. «¡Corran! ¡Ahora!». Reconoció la naturaleza del mensaje al instante. Resonancia de vínculo. Alguien se estaba comunicando con ellos sin exponerse. Tomó a los niños y tiró de su esposa. «¡A la caravana! ¡Rápido!». Se perdieron entre los callejones que llevaban hacia el campamento de viajeros en la zona occidental del puerto. Kaelen intentó girar para alejarse, pero sus piernas lo traicionaron. La vibración de dominio se había llevado casi todo su éter vital. Su respiración era tan débil que le costaba incluso saber si todavía inhalaba. Cayó de rodillas primero, luego sobre un costado. Las luces del puerto, los letreros de los bares Lumini, la torre de carga de la refinería Sinther, el reflejo del portal dimensional suspendido en el cielo, se estiraron en líneas borrosas frente a él. Apenas distinguía sombras de forma, como si la realidad hubiera empezado a distorsionarse en los bordes. El cielo giró. El portal dimensional brillaba sobre él con una luz que pesaba tanto como su propio cuerpo. «¡Idiota! ¡Demasiado! ¡Otra vez demasiado!», pensó. Cada bocanada de aire un corte que le hendía en el pecho. «Moriré aquí, en una calle cualquiera, sin nombre, sin tumba». Escuchó pasos acercándose. «Te arriesgaste más de lo sensato al salvar a esa familia allá atrás, resonante», dijo una voz femenina, cantarina, sin pizca de miedo.
Ese tipo de sacrificio ya no se ve mucho. ¿Intentas competir por el título de héroe legendario o qué? Kaelen alzó la mirada apenas lo suficiente para verla. Una mujer Cristali, se inclinaba frente a él. Su piel translúcida emitía un brillo sutil bajo la luz azulada del puerto. Su largo cabello celeste se deslizaba hacia adelante como un velo acuoso. Sus ojos verdes estudiaban su rostro con una mezcla curiosa de ternura y diversión. Era atlética, vestida con prendas diseñadas para el silencio, cuero flexible, bandas oscuras, placas muy ligeras adaptadas a sus articulaciones. Una experta del sigilo. Una cazadora. O peor, una asesina enviada por alguien. El pensamiento lo heló. Ella, en cambio, sonrió. Tranquilo. Si quisiese matarte, no habría esperado hasta que colapsaras como un pobre arenque mojado fuera del agua. Musitó. Toma, bebe esto. Le colocó entre las manos una pequeña botella marcada con runas veridianas, una poción Zaharaz, mezcla viva de tonos verde profundo que formaban remolinos internos al contacto con el aire. Te restaurará el hyper vital lo suficiente para que puedas levantarte y huir. Pero tendrás que hacerme un favor, ¿sí? No vuelvas a usar 3 movimientos seguidos sin un artefacto que soporte el flujo. Eres bueno, muy bueno, pero no indestructible. Un mártir muerto le sirve poco al mundo. Kaelen dudó. Era un resonante, y la prudencia estaba grabada en cada una de sus decisiones. Esa mujer era un misterio con piernas largas y demasiadas herramientas ocultas, pero no podía respirar. Cada segundo era una moneda que se escapaba de sus manos. Bebió. El líquido ardió al tragarlo, como una corriente tibia que descendía por su garganta para rebrotar en su pecho. De inmediato sus pulmones se expandieron con un temblor involuntario. El aire regresó. La vista dejó de oscilar tanto. Eso es, dijo con dulzura inesperada. Muy bien, muchacho. Se incorporó y miró hacia el vacío con un gesto meditativo, como si escuchara algo que los demás no oían. De un compartimento oculto extrajo un pequeño objeto envuelto en un paño negro. Lo abrió frente a él. Una pieza volcánica oscura con grietas sanguíneas que parecían latir. Un talismán de Ashkral, explicó, con un dejo de orgullo. Karujotar, del núcleo hendido, así lo llamaban los ancianos Katar. Dice la tradición que fortalece la resonancia de quien lo porta, si su voluntad es firme. Me lo dieron en un viaje largo, pero creo que con tu afinidad natural te servirá más a ti que a mí. Como artefacto de refuerzo debería evitar que te mueras la próxima vez que salves al mundo sin avisar. Kaelen parpadeó atónito. No entiendo. ¿Por qué? Porque eres un idiota noble, respondió, encogiéndose de hombros, y porque tú también sentiste la perturbación en el velo, ¿cierto? Sus ojos verdes se clavaron en él. Algo grande se está moviendo, y tú vas a necesitar esto más que yo. Úsalo bien. Le guiñó el ojo y se dio la vuelta. Para cuando Kaelen recuperó lo suficiente el aire para intentar agradecerle, ella ya no estaba. Ni un paso, ni un eco. Desaparecida como un susurro entre las calles del puerto Lumini. Y el portal, el ojo brillante en el cielo, seguía observándolo todo. Kaelen, todavía tumbado, respiró con dificultad, mirando el aro luminoso del portal flotando sobre los tejados del puerto Lumini. La perturbación seguía ahí, llamándolo, advirtiéndole. Y supo con una certeza que lo desgarró por dentro, que lo que acababa de ocurrir era solo el primer temblor de algo mucho más grande. La luz blanca de los reflectores se desvaneció.
antes de que la cortinilla final del Gencast completara su animación de cierre. Jen seguía hablando a la cámara, sonrisa congelada, manos dibujando corazones, todavía sin comprender que su invitado había abandonado la escena sin esperar el aplauso, sin escuchar despedida ni cortesías. Firaxar Korvax se levantó del sillón como si la entrevista hubiese sido una simple estación en un trayecto más importante. Su gabardina oscura cayó pesada sobre sus hombros y en un movimiento fluido cruzó el set improvisado mientras los técnicos aún desconectaban los cables. 3 hombres de traje negro surgieron de los pasillos laterales para flanquearlo. Otros 2 se adelantaron para abrirle paso. Ninguno portaba insignias, no las necesitaban. Sus orejeras, visores discretos y la precisión de sus movimientos bastaban para delatar su filiación. Black Anvil, la corporación con más licencias especiales en toda la isla de la Encrucijada. Firaxar no intercambió palabra con ellos. La comitiva lo condujo fuera del estudio, por los corredores prefabricados instalados en la zona de comunicaciones de la base Prometheus. Afuera lo esperaba un vehículo aéreo de despegue vertical, uno de los modelos que la corporación mantenía en préstamo temporal a las fuerzas terranas. Las turbinas giraron con el brillo amortiguado de tecnología demasiado avanzada para estar allí de manera inocente. El Zarat abordó el transporte aún sin mirar atrás. En cuanto el último traje negro subió, las compuertas se cerraron y el VTOL se elevó con un zumbido seco. En la cabina de pasajeros lo esperaba Thomas Hartley, su figura ya acomodada en un asiento de cuero oscuro. Llevaba un traje gris de corte perfecto y un pin triangular de Black Campbell prendido en el cuello de la camisa. Su sonrisa era amplia, casi afectuosa, y contrastaba con su postura rígida de ejecutivo que conoce demasiado del mundo para relajarse de verdad. Director de operaciones estratégicas externas, Hartley era responsable de articular la voluntad de la Junta Ejecutiva en territorios donde la diplomacia estatal resultaba estorbosa. Su palabra era ley, en las sombras, y su cordialidad era un barniz fino que cubría una maquinaria completamente desprovista de escrúpulos. «Fury», exclamó, abriendo los brazos en un gesto exagerado. «Mi buen amigo, ha sido una entrevista sensacional, sencillamente sensacional». Firaxar ladeó apenas la cabeza. «No me llames así». «Pareces molesto, mi amigo. ¿No te gustó cómo te quedó el traje?», rió Hartley. «Vamos, hombre, luces como un diplomático de primera línea. Incluso presidenciable, diría yo. Presidente de la nación Zarat libre, Firaxar Korvax. La audiencia lo va a amar». «No vine a ser amado», respondió Firaxar, seco. La sonrisa de Hartley se mantuvo, aunque sus ojos se afilaron. Golpeó suavemente la pared de la cabina con los nudillos y la cortina opaca se deslizó hacia abajo, aislando al compartimiento del resto de tripulantes. Mientras el VTOL ascendía y la vibración del fuselaje se estabilizaba, Hartley cruzó una pierna sobre la otra y chasqueó los dedos como si de repente recordara un pequeño asunto pendiente. «Por cierto, Firaxar», dijo en voz baja, inclinándose hacia él, «¿trajiste mi encargo? Ya sabes, el especial, el de la última vez». El Zarat abrió uno de los bolsillos interiores de su gabardina con un gesto preciso. Sacó un pequeño envoltorio de tela vegetal, sellado con una resina oscura. Lo colocó sobre la mano de Hartley sin ceremonia alguna, como si estuviera entregando algo tan inocente como una especia culinaria. «Aquí, recolectado en la periferia del dosel, recién preparado. Lo llaman polvo de Ilubarra sombra silva. Tengo un contenedor lleno de esto esperando en el puerto, listo para su transporte. No debería quedar rastro de su procedencia». Hartley desenvolvió la tela con dedos ansiosos. Un polvo verde oscuro, casi iridescente bajo la tenue iluminación de la cabina, se acumuló en los pliegues. El ejecutivo pasó el índice por la superficie, llevó el dedo a la lengua y cerró los ojos. La reacción fue casi inmediata. Una exhalación profunda, entre carcajada contenida y gemido de alivio, se le escapó sin pudor y sus pupilas se dilataron de golpe. «¡Diablos!», susurró.
Esto es superior al lote anterior, mucho más puro, mucho más fino. Mis clientes se van a pelear por esto. Se inclinó hacia Firaxar completamente eufórico. ¿Tienes idea de cómo se venderá en Terra? En las calles de New Crane City, en las favelas de la Costa Dorada, en las plataformas orbitales, rió entre dientes. Se volverá oro, oro puro. Firaxar lo observó sin cambiar el semblante. Me alegra que cumpla tus expectativas, pero recuerda, esa sustancia es peligrosa si se toma en exceso. La Ilubarra no perdona. Oh, por favor, bufó Hartley, guardando el envoltorio en un compartimiento oculto de su maletín, con una expresión golosa. ¿Desde cuándo te preocupa la salud de los terranos? El Sarath no respondió. Su silencio fue suficiente para devolver a Hartley a los temas verdaderamente importantes. Bueno, dijo Thomas al fin, acomodándose en su asiento. Ya podemos hablar como adultos. ¿Conseguiste lo que necesitabas de Prometheus? Firaxar apoyó las garras sobre sus rodillas, meditando brevemente. Sí, pude recorrerla con suficiente libertad. Localicé 3 puntos ciegos sin protección térmica ni supervisión de sensores. Tienen puntos ciegos suficientes y puntos donde dolerá más. Sus dedos trazaron una línea en el aire como si resaltara un corte quirúrgico invisible. El ataque será eficaz. Los ojos de Hartley brillaron con un entusiasmo que no intentó ocultar. De su maletín extrajo un pequeño cilindro metálico con lector biométrico. Aquí tienes el resto de la documentación, dijo. Planos actualizados, rotación exacta del personal, protocolos de emergencia y el cronograma del cambio de guardia nocturno, tal y como lo solicitaste. Firaxar tomó el dispositivo con un movimiento medido. El ataque debe ocurrir antes de que las unidades Echo tomen la guardia. Si están activas, el margen de error será nulo. Por supuesto, asintió Hartley. Me encargaré de que el relevo se demore. Un fallo en la calibración, un reporte de mantenimiento pendiente, un inconveniente inesperado. Chascó la lengua. Tenemos experiencia manejando estas pequeñas fricciones. Tú y tu gente tendrán tiempo más que suficiente para hacer lo que se necesita. Firaxar elevó la mirada. No me gustan los rodeos con respecto a las bajas, Hartley. Sé lo que pretenden. Quieren que la Alianza reaccione. Quieren indignación. Quieren la narrativa perfecta. Queremos que el gobierno deje de dormirse, respondió Thomas con un tono casi pedagógico. Necesitamos que la intervención en el dosel veridiano sea vista como inevitable. Necesitamos algo que sacuda al público civil y obligue a los gobiernos a tomar control de las junglas cantolúmidas. Los contratos futuros dependen de ello. Y tú sabes mejor que nadie lo que eso implica. Firaxar guardó silencio. Hartley continuó. El armamento ya fue distribuido a los puntos designados. Los fondos entregados a tus contactos. A partir de que Firaxar rectificó con cierta ironía. Tú mandas. Logística, coordinación, selección del equipo. Y, por supuesto, debes asegurarte de que quede claro quiénes son los responsables. El régimen comunal Sarath, dijo Firaxar sin pestañear. Exacto. Que el ataque parezca obra de ellos y que involucre a los insurgentes Qatar. Necesitamos que el mundo vea una alianza monstruosa entre los más agudos ojos y los hijos del Señor Oscuro. Hartley hizo comillas en el aire al pronunciar el título ancestral Sarath. ¿Tienes a la gente adecuada?, preguntó luego, más serio. ¿Personas capaces de ensuciarse las manos? De lidiar con fuego, sangre, confusión, de crear impacto. Firaxar inclinó la cabeza con un gesto que no era afirmación ni negación. La teatralidad siempre ha sido importante para ustedes, murmuró. Incluso antes, cuando aquel héroe caico jugaba a salvar mundos junto a su colorida tropa de compañeros. Les encanta un ícono reconocible.
Un rostro que diga, esta es la batalla definitiva. Hartley sonrió. ¿Tienes uno en mente? Firaxar entrecerró los ojos. Sus pupilas verticales brillaron con una chispa de oscuro orgullo. Dime, Thomas Hartley, ¿qué opinarían tus jefes si durante el ataque reapareciera el mismísimo Khaazar Gan? El nombre cayó con el peso de un estruendo mudo. El príncipe perdido, el hijo del señor Oscuro Kor, el heredero desaparecido en las cenizas de Bar-Golakar. Hartley parpadeó, incapaz de ocultar el temblor de emoción que le recorrió el rostro. Eso, susurró. Eso sería histórico. Sería perfecto. Firaxar se recostó en el asiento mientras el Vitiel cruzaba la noche sobre la isla de la encrucijada, iluminado a lo lejos por el colosal portal dimensional que dominaba el cielo. La sombra de sus alas cortaba la luz como un presagio. Entonces prepárate, dijo Firaxar, la voz densa, casi un juramento, porque el mundo pronto volverá a recordar su nombre. El transporte avanzó hacia la zona corporativa de Black Anvil en la ciudad, dejando atrás la base militar. Abajo, la isla seguía su rutina nocturna, ajena al pacto sellado en la cabina. Y así entre sombras corporativas, viejas heridas y un príncipe perdido, el siguiente gran desastre empezó su marcha.